Esto es Tesoros Diarios con palabras de consuelo, ánimo y esperanza de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el Dr. Nicolás Venditti con el devocional de hoy. 10 de febrero. Una obra bien hecha. Bienvenidos a Tesoros Diarios de la Palabra de Dios. Nuestra lectura bíblica para hoy es Éxodo 37 al 40. Nuestra enseñanza será tomada de Éxodo 39, 42 y 43. Los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra, y he aquí, la habían llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado. Así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. Igual que Dios dio las instrucciones en cómo construir el tabernáculo y todos los utensilios, notamos en este capítulo lo mismo en cuanto a las vestiduras sacerdotales. El Señor cuida de los más mínimos detalles. Los colores, materiales y los demás son dados por el Señor. Moisés fue el que supervisó y ahora inspecciona a ver si todo fue hecho conforme al plano de Dios. Hay tres cosas que podemos ver que hizo Moisés de acuerdo a nuestros versos de hoy. Lo primero es que Moisés instruyó al pueblo conforme a cómo el Señor había ordenado. La fuente de las instrucciones fue Dios. No fue un plan humano o de Moisés el líder de Israel, sino el Señor mismo. Moisés fue el que informaba al pueblo cómo habían de hacer la tarea de hacer las vestiduras de los sacerdotes. La responsabilidad del pueblo era seguir las órdenes de Dios dada por Moisés. Lo segundo de notar es que Moisés examinó la obra del pueblo. No era suficiente hacer los vestidos, sino Moisés tenía que estar seguro que el trabajo estaba bien hecho según había mandado Dios. Esto nos muestra la seriedad de la tarea. Después de inspeccionar, vemos la aprobación del trabajo. Moisés buscaba la excelencia para las cosas de Dios. Lo tercero de notar es que Moisés bendijo al pueblo por un trabajo bien hecho. El pueblo fue obediente en hacerlo conforme a lo que Dios había instruido a Moisés. El resultado fue que hicieron un excelente trabajo y por eso fue que Moisés lo bendijo. La bendición es signo de aprobación y de desear lo mejor para el pueblo por un trabajo bien hecho. Para concluir, Moisés instruyó al pueblo conforme a cómo el Señor había ordenado. Moisés examinó la obra del pueblo y finalmente Moisés bendijo al pueblo por un trabajo bien hecho. Aprendamos una lección de nuestro texto de hoy, que el trabajo que uno hace para Dios es conforme a sus planes. Hagámoslo con excelencia para que podamos recibir la bendición igual que Israel por un trabajo bien hecho. El trabajo para el Señor no es en vano y nunca debe de ser de segunda categoría. Siempre debemos darle lo mejor y hacer lo mejor dentro de nuestras posibilidades y capacidades para nuestro Dios. La falta de recursos no debe de ser excusa para no hacer el mejor esfuerzo para la obra del Señor. Ha sido un placer compartir contigo tesoros diarios de la Palabra de Dios. La lectura bíblica para mañana es Marcos 1 al 4. No nos olvidemos de lo que escribió el salmista. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Hasta mañana y que Dios te bendiga en abundancia a través del estudio de la Biblia.